Bueno, estamos falando de entornos fundamentalmente urbanos. Sí, bueno, os semáforos son dun semáforo tamén a outra forma de exercer control social en positivo, non? Ese son que nos axuda a cruzar e o pitido dun coche cando nos pita para avisarnos de que ven, ou, é dicir, tamén temos que ver esa outra parte positiva do son que a ten, pero neste caso vamos a falar dese tema e do tema urbán, é dicir, nos sitios, nos lugares, nas cidades en donde se crea esta gran problemática. No caso do botellón, claro, que esta é unha gran problemática que en realidad esconde de base outra problemática máis importante, que é esa brecha que falábamos entre adultos. Que pasa para que se cree esta problemática? E iso creo que é o que conseguimos ou que pretendemos chamar a atención sobre esta demonización das entes sonoras. Son e poder, tecnoloxías sonoras de control social e armas acústicas. Chiu Longina, moitísimas grazas por atendernos. A vos. Hay quien dice que hay que recordar que tenemos dos oídos y una sola boca para enseñarnos que vale más oír que hablar. En los próximos minutos les invitamos a eso, a que utilicen sus dos oídos para escuchar al antropólogo Chiu Longina. Chiu, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bonito ese tema que habéis puesto de entrada, muy pertinente. Pues cuéntanos al oído, no sé si a Chiu Longina le gusta más escuchar que hablar. Por supuesto. Vamos, no solo me gusta más escuchar, sino que lo he convertido en una profesión. No solo yo, sino todo el colectivo Escoitar, que es a quien represento aquí. El colectivo Escoitar, primero ha facilitado o ha creado lo que nosotros llamamos un mapa sonoro de Galicia consensuado por los propios oyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier escuchante, que así les llamamos, en Galicia puede añadir sonidos y geolocalizarlos en un mapa. Exactamente igual que cuando se sube un vídeo a YouTube, pero en este caso el sonido y geolocalizado en Google Maps. Por lo tanto, es la construcción consensuada y compartida de lo que será el patrimonio sonoro de Galicia. ¿Qué tiene de especial el sonido? El sonido tiene especial, primero, que es invisible, que no se ve. Primero. Segundo, que es intangible, que no se puede atrapar, a pesar de que hemos creado en la industria, ha creado una cosa que se llama las grabaciones de audio, los CDs de música y demás, pero él por sí e intrínsecamente es subversivo, no se deja atrapar, es indomable todo. Y no solo eso, sino que es incompatible con la vista. Y ahora si quieres lo explicamos. Pues venga. Cuando se inventó la imprenta, allá en el siglo XV, esa tecnología sirvió para conservar lo visual, ¿no? Fue una tecnología que acabó con la oralidad. La oralidad, es decir, la oreja, era el método, la forma que tenía la sociedad de transmitir la cultura, la información. Todas las sociedades transmitían la información y la cultura de unos a otros a través de la oreja. Pero la imprenta, al conservar lo visual, e incluso al añadir esa idea de copia que no existía hasta ese momento, dos documentos exactamente iguales, acabó con la oreja. Y digo acabó con la oreja, y ahora explicaré por qué, pero no solo acabó con ella, sino que creó una jerarquía de los sentidos, una hegemonía del ojo, de la vista con relación a la oreja. Pero se olvidó de que escuchar, ejercitar el oído nos puede hacer mejor personas. Y nos puede hacer mejor personas porque el mismo hemisferio que se encarga de procesar los aspectos cualitativos de la existencia humana, eso que nos hace más humanos, es el mismo hemisferio que se encarga de procesar también el sonido frente al otro, que en el caso de los diestros es el izquierdo, que se encarga de la lógica, de lo visual. Por lo tanto, cuanto más ejercitemos la escucha, más humanos seremos. Y ese es el motivo, Chiu, de intentar crear este archivo sonoro en Galicia. Por supuesto, ese es el motivo principal, y segundo porque sabemos y somos conscientes de que la historiografía oficial ha olvidado el sonido. A estas alturas, en 2009, todavía los libros oficiales de historia, cuando cuentan la historia de un lugar, no incluyen los sonidos que se generan y que escuchan las gentes de ese lugar. Y digo
Y digo esto porque realmente un archivo sonoro, es decir, una grabación sonora, es uno de los documentos más literales que existen. Es decir, no hay una interpretación. Lo que ha grabado la grabadora, ese micrófono, es realmente lo que ha ocurrido. Pero ¿por qué no los incluyen los libros de historia? Eso es lo que planteamos. Y digo, ¿por qué no los incluyen? Porque todos sabemos que si consiguiéramos, por ejemplo, en la Plaza María Pita, una grabación de 1940 de toda esa plaza, o del mercado, de uno de los mercados de la ciudad, tendríamos un montón de datos sobre cómo eran nuestros mayores, cómo escuchaban, qué discutían, qué les preocupaba, cuáles eran los precios y cuál era ese ambiente sonoro. ¿Verdad que por sentido común todos sabemos que aportaría muchos datos sobre ese espacio? Pero no hay esa grabación. Esa es la pregunta que se hace escuchar. ¿Por qué no hay esa grabación? Y porque en 2009 todavía siguen sin hacerse. Bueno, hay que decir que en 1940 a lo mejor sería un poco complicado. ¿Nos ayudan las nuevas tecnologías o no? Es que ya existía en esa época, y ya me fui bastante adelante, porque en realidad se inventó en 1870 por Thomas Alva Edison el fonógrafo, pero... Grabar sí, pero dejarlo registrado... En los años 40 ya existía una tecnología popular, igual que la cámara fotográfica, que conseguía grabar sonidos. Simplemente había que grabarlo, conservarlo en un cilindro de cera, en un disco de pizarra, y tenerlo ahí para consultarlo ahora, para que nosotros pudiéramos de alguna manera regresar a nuestro pasado y desde él proyectarnos a nuestro presente y nuestro futuro. No existen estas grabaciones. A mí me gustaría, Chiu, también hablar porque dentro de la muestra Autonarte, a partir de hoy, se va a celebrar un taller sobre expresión sonora. Cuéntanos, ¿qué se va a ver durante 5 días en este taller? Bien. Va a ser muy polémico, ya os aviso ahora, porque es un taller que trata de abordar algunos aspectos ocultos del sonido, y concretamente esos aspectos que facilitan que el sonido se pueda usar para ejercer poder y control. Vamos a hablar de las tecnologías sonoras de control social, vamos a hablar de las armas acústicas, de qué manera los ejércitos pueden utilizar el sonido para acabar con una manifestación, para ejercer poder y para hacer daño. Y aquí está el gran problema que comentábamos al principio: el sonido no deja marca. Es imposible documentar una agresión por sonido porque no queda marca. No hay pruebas del delito. No, y eso es lo que vamos a hacer aquí. Se llama así, taller de armas acústicas, tecnologías sonoras de control social. Vamos a estar en la Plaza María Pita, en la sala de exposiciones, el número 1, bueno, en Concello, y vamos a estar de lunes a viernes. La entrada es libre, el que se quiera acercar se puede acercar de 4:30 a 8:30, de lunes a viernes. Y también lo que vamos a hacer, y aquí es donde está la polémica que te comentaba, vamos a instalar en una plaza o un lugar público en La Coruña, no vamos a decir todavía cuál es, vamos a instalar lo que se llama un mosquito. Un mosquito es un aparatito que emite una frecuencia de 17,5 kHz, es decir, es una frecuencia que los menores de 25 años escuchan y los adultos, los mayores de 25 o 30 años, no la escuchan. ¿Y eso por qué? Por un fenómeno que se llama presbiacusia, es el envejecimiento del pabellón auditivo. Es decir, lo mismo que la presbicia visual. Exactamente igual, lo que pasa es que es un fenómeno totalmente natural, y la presbicia lo es menos, ¿no? Casi es una enfermedad. En este caso se arruga el pabellón auditivo, igual que se arruga otra parte de nuestra piel, de nuestro cuerpo, y dejamos de escuchar ese tipo de frecuencias. Por lo tanto, es un arma acústica en toda regla, ideal para llegar justamente a ese perfil que son los adolescentes, el botellón y todo este problema. Lo que vamos a hacer desde Escoitar es abrir este debate necesario, tan necesario, de por qué existe una brecha tan brutal entre jóvenes y adultos, por qué aparatos de este tipo demonizan a la juventud, y vamos a intentar incluso que se legisle contra este tipo de aparatos que son, a pesar de lo que estoy diciendo, son legales. En este país. Para disuadir un botellón, por ejemplo, podríamos utilizar un mosquito. Sí, ese es el objeto. Es el objeto de esta acción, no es disuadir el botellón, sino instalarlo en un lugar así para que se pronuncien las dos partes, ¿no? Y generar este debate, insisto, tan profundamente necesario. Lo que vamos a facilitar es una herramienta que se ha utilizado y se utiliza mucho en Gran Bretaña. Hay 6.000 de ellos instalados en instituciones y en lugares públicos. Un aparato que se ha prohibido. La otra parte de Europa, o sea, Bélgica y Francia, han reaccionado, la sociedad ha reaccionado contra ellos y se han conseguido prohibir. Vamos a intentar que en este país, que hay planes de instalarlos a nivel masivo, se prohíban antes de instalarlo. Vamos a intentar, ese es el objeto.